Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Vamos a pasar a la cuarta y última conferencia magistral de este primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Ética y Salud Pública. Ya nos aproximamos al final de esta actividad que ha sido altamente productiva con un sinfín de propuestas y de sugerencias y discusiones. No sobra decir que esta última conferencia magistral, con un tono distinto de lo que hemos venido trabajando, nos va a hacer también otras sugerencias nuevas que valdría la pena discutir, explorar y trabajar para un futuro próximo. En esta ocasión nos acompaña la doctora Margot Mena. Ella es doctora en comunicación, es profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica e investigadora en comunicación de la ciencia del Centro de Investigaciones en Comunicación, SICOM-UCR. Anteriormente trabajó en el Centro Nacional de Alta Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, entre otros. Actualmente coordina la Red para la Evaluación de Procesos de Gestión Pública en Pandemia y Participación Ciudadana del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, CITED. Como bien sabemos, es una compañera de otra red de CITED que yo le pedí personalmente que participara en este congreso precisamente con esta conferencia de clausura. Como bien saben, ella va a dictar su conferencia, después tendremos un espacio para preguntas y respuestas o comentarios y tendremos el acto final de clausura del Congreso. Para ese momento les voy a pedir que por favor los que todavía están atrás se hagan lo más adelante posible, pero bueno, esperemos primero a concluir con la conferencia de la doctora Mena. Doctora Mena, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir en esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Inicio por agradecer a quienes están aquí presentes y quienes nos ven también por las redes sociales y agradezco mucho a esta red y a este congreso por el espacio para poder pensar quizá algunas preguntas en común, algunos espacios de discusión. Cuando la red que le convoca a muchos de ustedes aquí en la Universidad de Costa Rica inició con David y vimos durante una reunión del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología que teníamos varios espacios donde podíamos intercambiar y que teníamos incluso objetos de estudio que podían ser vistos desde distintas disciplinas y que podían complementar los aportes, insumos y reflexiones que desde nuestros espacios podemos aportar. En este caso, mi trabajo en el Centro de Investigación en Comunicación por muchos años se ha dedicado a la comunicación pública de la ciencia, la comunicación de la salud y la comunicación del riesgo. Y es muy interesante porque depende de los marcos teóricos en los cuales nos paremos, podemos ver cualquiera de estas como una sombrilla. En los últimos años, incluso la comunicación del riesgo es la que se ha visto como el parámetro sobre o debajo del cual varias de las disciplinas pueden empezar a hacer sus consultas o a repensar sus objetos de estudio, dado los contextos multiamenaza en los que estamos viviendo en la actualidad. No está de más recordar que vivimos en una crisis planetaria y que esa concepción más la saturación de información que tenemos de forma instantánea hace que las personas tengamos menos percepción del riesgo y ahí tomemos nuestras decisiones. Y en ese contexto es donde estamos actualmente construyendo ciudadanía. En un momento de distorsión informativa, alguna gente le dice fake news, otras personas le dicen desinformación. A mí no me gusta hablar de fake news porque implica, para mí que soy de comunicación, hablar de noticias implica hablar de verdad. Así que una noticia falsa por defecto es una paradoja. No debería existir, o sea, una noticia debe ser verdadera. Y por otro lado, hablar de desinformación implica
igual que en ocasiones nos pasa con las crisis climáticas, implica que hay corrientes que dicen que esto siempre ha sucedido. Y cuando se habla de desinformación empiezan diciendo que cuando empezaron los panfletos hace mucho tiempo ya existía desinformación. Y es igual que con el coronavirus cuando decían siempre ha existido gripe. Entonces, no por nada nombrar, que fue lo que se habló en el bloque anterior, nombrar algo como nuevo, con síntomas nuevos, con gravedad distinta, con efectos distintos, es importante. Entonces, pues yo hablo más que estamos en contextos de distorsiones informativas, no son desórdenes informativos porque eso implicaría que los podemos ordenar y no es tan sencillo. Quienes trabajamos con información pública sabemos que no es tan sencillo. Y pues en estos contextos de esta nueva ciberciudadanía y de esta formación incluso de anticiudadanos, es donde vemos los flujos de comunicación y donde también dentro de los espacios de salud pública los podemos analizar. Lo que yo les traigo hoy un poco, y lo verán distinto tal vez a las conversaciones que estos 3 días han tenido, pero que invariablemente van a poder situar parte de esta información con la profesión, sus disciplinas y las discusiones que ustedes mismas han tenido, porque creo que se relacionan bastante. En general, y creo que ustedes lo han tenido que oír, las personas dicen todo comunica. Yo ahí discrepo. Para mí todo significa. Cuando hablo de todo comunica, cuando hablamos de comunicación implica que hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad, lo sabemos, no siempre es lo que la persona pública, usuaria, audiencia, es lo que al final le queda. Pero si yo me he visto de cierta manera o se declaro algo distinto con una intencionalidad, después voy y le pregunto a la audiencia y me doy cuenta que le significó algo distinto. Entonces al final todo significa. Y en este contexto que les he estado narrando es donde esta red EvaProp del programa CITED empezó a funcionar en el 2022. Como mandato, lo que teníamos los 8 países era analizar estos esfuerzos que los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación iberoamericanos hicieron en favor de poder atender, mitigar todas las consecuencias que tuvimos por la pandemia. Y la pandemia no se trata de desagregar simplemente o describir las actividades de pandemia, es tomar la pandemia como un caso para poder aprender en función de lo que nos espera en el futuro, o sea, en función del riesgo, en función del desastre, en función de una probable crisis que no necesariamente vaya a ser sanitaria, pero que sabemos, según los grupos de epidemiología y virología, que sí lo tenemos y no es tan largo. Entonces, el primer año empezamos un poco viendo lo que tenía que ver con gestión pública, organizacional, políticas públicas, y ahí nos dimos cuenta que los 8 países en realidad no podíamos hablar de investigación comparada porque la forma en la cual gestionan su política pública y su gobernanza interna es muy distinta. Y bueno, ahorita les cuento un poquito más de eso. El segundo año hicimos un análisis de procesos de comunicación y ahí pues teníamos y tenemos mucha información. Hoy les voy a contar un poquito de eso. En la página web hay más información, publicaciones y libros que están descargables de forma gratuita. Y este año estamos con los espacios de participación ciudadana que sabemos que en pandemia se minimizaron aún más. Y que sabemos además que estos intentos de formar anticiudadanos hacen que sea todavía más difícil la implementación. Al final, la compañera hablaba de operacionalizar. Cuando se hace una política pública que finalmente, digamos, que resultó, incluso es mucho más difícil cuando tenemos grupos anticiudadanos trabajando activamente en contra de autoridades o en contra de lo que llaman sistema hegemónico o en contra de autoridades cognitivas, como la academia. A partir de todo esto, la idea es identificar estos mejores procesos en la comunicación, especialmente cuando trabajamos gestión del riesgo. En la gestión del riesgo, la comunicación muchas veces es instrumental y es lo que nos hemos encontrado en muchos de los modelos. En lugar de tener la comunicación instaurada como parte fundamental del proceso y no como un complemento cuando ya la toma de decisiones está hecha. De igual forma, entender a la ciudadanía, hacer escucha social, se dice de forma muy sencilla.
pero no todos los gobiernos lo hacen en un momento natural o normal de su administración, menos lo hacen cuando estamos en crisis. Pues un poco esto es el mandato con el cual empezó el caso de la red que yo coordino. Y también creo que voy a hacer esta reflexión de cómo veo yo a las ciencias sociales, artes y humanidades como el lugar de reunión de todas las disciplinas. Me parece que así debería ser para no perder de vista al ser humano y a las colectividades sociales y no quitarle ese humanismo a los procesos y a la investigación. Pues en ese momento en que la pandemia llegó a nuestros países, y ustedes verán que tampoco ha cambiado tanto para el 2024 y en algunas cosas nos devolvimos a como estábamos antes. Teníamos crisis de confianza, había varios de los países que estaban en procesos de elecciones, eso inmediatamente polarizó, y quienes no tenían las campañas electorales tan cerca, de igual forma trataron de cosechar a su favor. Eso también hizo que polarizara las discusiones y las conversaciones digitales. La desigualdad, la desinfodemia, que así le nombró la OMS, cohesión de los grupos antisistema, esta complejidad que les decía de la escucha social y la merma en espacios de participación ciudadana fue lo que no inicié el cronómetro y eso es peligroso en mi caso, así que ya inicié el cronómetro. Esto nos daba de primera entrada un ámbito muy complejo para la gobernanza de una crisis sanitaria. Y la mayoría de países hicieron lo que pudieron con lo que tenían a mano. Y en comunicación eso implicó, por ejemplo, personas que no necesariamente estaban especializadas en salud o especializadas en ciencia y depende del gobierno de turno se dejaron o no asesorar por las discusiones técnicas existentes. Y eso ya casi lo vamos a ver. Hay algo interesante en la actualidad y si alguno de ustedes no había visto esto, es importantísimo tenerlo presente en nuestras actividades en la actualidad. No estamos hablando de grupos terraplanistas individualizados, no estamos hablando de grupos en contra del matrimonio homosexual individualizados y separados. Estamos hablando de una narrativa cohesionada desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, que implica ver la fraternidad en estos grupos e incluso la tolerancia hacia posiciones distintas con tal de cohesionar un movimiento que busca crear una narrativa mundial en contra de lo que llaman discursos hegemónicos, discursos científicos, discursos económicos. Y estos argumentos y motivos cohesionadores los ve una en cualquiera de las investigaciones que se ha hecho sobre desinformación, sobre distorsiones informativas. En Europa se hizo una investigación muy amplia sobre mentiras en redes sociales y esas mismas mentiras yo las podría cartografiar en Costa Rica. ¿De dónde viene? ¿Por qué decían que la vacuna te metía el 5G, el grafeno? O sea, todo eso va haciendo una cohesión mundial que implica no es que lavan cerebros, es que las personas que ya tienen este tipo de desconfianza y las personas que ya han tenido alguna experiencia con algunos grupos se sienten representadas en grupos que van tomando fuerza. Entonces les da menos miedo hablar, menos miedo convencer a otros y empiezan a tener estos grupos en Telegram, Discord, WhatsApp, donde sienten que pueden maximizar las creencias que ya tenían anticipadamente. Entonces, hay estas estrategias uniformadoras que sí existen y que sí están siendo potentes y exitosas. Y estas acciones colectivas que van logrando están funcionando porque no hay una contraparte que funcione de la misma forma. Y no lo logramos ver. Nosotros trabajamos un poco y se ha venido trabajando la ciudadanía de tiempos anteriores a la amplificación que nos da el Internet, como tener los mismos derechos que los demás, influir en el destino de una comunidad, pero asociados a un territorio. Ahora se habla de una ciudadanía global, que se supone que es además lo que necesitamos para poder hacerle frente a la crisis sanitaria.
Y esta ciudadanía global tiene que ir mucho más allá de los problemas específicos de un territorio. Es ver cómo estos problemas trascienden las fronteras. Pero también la anticiudadanía está trabajando de esa misma forma. Y tenemos esta falta, o sea, a todo, si ustedes lo ven en política pública, a todo le ponemos el nombre de sistema. Entonces tenemos sistema educativo, sistema económico, pero no trabajamos como sistema. Y cuesta mucho que la gente se quite el sombrero para poder trabajar en pro, lo que llamamos bienestar común, el procomún, o los objetivos, por ejemplo, de la Agenda 2030, que es contra los que más estas nuevas narrativas anticiudadanas están luchando. Entonces, un poco esto para mostrarles, para no dejar de lado que tenemos diferentes tipos de marcos para pensar la ciudadanía digital y que uno de ellos, o lo que más nos interesa en el caso de la red, que son 8 países distintos, con culturas distintas, con instituciones que tienen culturas organizacionales y capacidades distintas, y con personas que tampoco tienen la misma disciplina. Nosotros realmente al trabajar estos temas decidimos que inicialmente necesitábamos al menos administración pública, comunicación y sociología, pero en realidad también al final hicimos un reforzamiento y tenemos antropología, tenemos ciencias políticas, tenemos informática, tenemos virología y tenemos farmacia. Y un poco cómo ver estas cosas desde diferentes ángulos nos hace poder hacer preguntas más complejas. Y creo que ese es uno de los fines de una red. No hacer lo que siempre veníamos haciendo solos o no hacer lo que siempre veníamos haciendo como institución, sino poder cuestionarnos cómo nutrirnos del otro o de la otra. Pues en eso estamos. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención era cómo la comunicación y la política pública podía ir moviendo a la ciudadanía. Y en el caso, por ejemplo, de la comunicación pública de la ciencia, si nuestros objetivos siempre son causar curiosidad, si nuestros objetivos siempre son hacer un meme para que la gente se divierta, si nuestros objetivos siempre son que las personas se entretengan, no hay forma que podamos hacer que las personas vayan subiendo a que sean realmente activistas, por ejemplo, en el cambio climático. Entonces, mucho de esto implica en comunicación tener a la gente preparada, tener estrategias, tener recursos y poder hacer que se mantengan en el tiempo, lo cual nos implica, que lo valoramos también en el bloque anterior, me habría encantado estar en más bloques todavía, que el tiempo es una categoría muy importante para repensar la relación entre salud y sociedad, entre ciencia y sociedad, entre información o evidencia científica y sociedad. Y muchas veces no está explícitamente colocado los retos que nos atraviesa el tiempo cuando estamos haciendo estos proyectos. Entonces, un poco con la gente, la idea es cómo tenemos, y trabajamos en grupos pequeños, y esto es muy importante porque con las redes sociales como que todo se volcó a redes sociales, y redes sociales es como que ustedes estén en la playa, así como en enero, febrero en Costa Rica, con solcito, no como ahorita. Y ustedes tomen una piedrita y la tiren al mar. Y después ustedes pretendan hacer evaluación de a dónde se fue esa piedrita. Es bien complejo en redes sociales, con la cantidad de información que hay ahí, llegar y tirar un contenido y pensar que con eso estamos cambiando el mundo. En alguna ocasión, aquí en la universidad había un grupo que estaba gestionando una revista científica, y me decían, ¿cómo hacemos? Porque tenemos muy pocos likes cuando subimos el PDF de la revista científica. Y yo, ¿ustedes suben un PDF? Sí, subimos el PDF. Y yo, pues, capaz los autores se buscan, pero nada más. No podemos subir un PDF. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer a la gente? ¿Cómo hacemos para darles diferentes tipos de contenidos? ¿Y cómo hacemos para detectar dónde está el público al cual queremos llevar a la parte alta de esa pirámide? O yo no puedo llevar, estamos en Costa Rica, somos, qué sé yo, 5 millones de habitantes. No comparemos con Brasil, México, España. Aquí es más chiquito. Y yo no puedo tener entre mis objetivos llevar a 5 millones de habitantes a la parte alta de esa pirámide.
tengo que trabajar con grupos pequeños. Y en los grupos pequeños podemos tener más incidencia, más relación directa y, por supuesto, podemos evaluar mejor para hacer mejor las cosas la próxima vez. Y entonces entramos, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de evidencia científica, ese primer párrafo que ustedes ven ahí no termina de ser tan cierto. Las palabras articulan el lenguaje humano, evocan representaciones, ciertamente. Y por eso me gustó mucho el bloque anterior que estaba hablando precisamente de este tema. Pero dice que traemos a la mente figuras, imágenes de cosas visibles y que hemos visto. Entonces, si a todos ustedes que están acá les digo, imagínense un árbol, imagínense en una rama de ese árbol un pajarito. Si después de esto yo pudiera sacarles una captura a cada uno de ustedes, habría que ver si alguien se imagina un tucán, un pájaro carpintero, algo azul, algo rojo, cómo era el árbol, dónde situaron el árbol, pero lo pudieron hacer, lo pudieron recrear. Es distinto si yo les dijera, ok, ahora cada persona que está aquí, piénsese caminando en Marte. Y habría que ver si ustedes empiezan a trabajar en algo rojo, porque eso es lo que sabemos de las películas, y capaz se acuerdan de una película, o si yo les digo piensen en un agujero negro, ¿se podrá? El año pasado ya tuvimos unas imágenes en medios de prensa de agujeros. Ahora, aquí en Costa Rica, si ustedes le dicen a una persona, imagínense una placa tectónica, en 2 segundos, y ya he hecho con estudiantes de la escuela ese ejemplo, y generalmente se imaginan la subducción, además, porque es una de las principales causas de terremotos en este país. De igual forma, hay cosas en la salud y en la ciencia a la cual nos cuesta ponerle esa representación, y hay que hacerlo. Es una de las cosas que funciona como pista de recuperación cuando queremos que más adelante la gente tome decisiones, que tengan imaginería, que puedan lograr esa representación. Y por supuesto, no tenemos que basarnos solo en conocimiento. El conocimiento detallado de las cosas no es el que al final nos lleva a poder actuar en consecuencia. Implica cuánto yo confío, cuántos valores tengo, cómo me imagino normas y rituales dentro de la investigación de la ciencia o el conocimiento. Entonces, los tacacos. Ya algunos yo les dije, ok, conocen un tacaco. Las personas que no han venido a Costa Rica antes no van a conocer un tacaco, porque eso solo se da acá. Yo les estoy mostrando ya cómo se ve un tacaco, pero incluso hablando con los compañeros de sonido antes, yo les decía, si ustedes tienen que describir a qué sabe un tacaco, a qué huele un tacaco, ¿cómo es tocar un tacaco? En la sede del Pacífico de nuestra universidad le di una charla de comunicación de la ciencia hace como 2 meses a 40, 45 estudiantes. Han perdido ya el cómo es un tacaco. Y la mayor, o sea, de ellos 2 reconocían el tacaco, ninguno de los 45 había comido un tacaco. El tacaco es muy parecido en cocinar y en pelar a un chayote, pero no sabe a chayote. Entonces, las personas que no sean de acá se los dejo de tarea. Pero además, el cómo contar, y les podría consultar a cada uno de ustedes cuando ustedes tratan de describir su actividad científica, si ustedes podrían decir a qué huele, a qué huele, cuál es la textura, cuál es la dimensión, ¿tiene un color su actividad científica? O sea, ¿cómo hacemos para poder combinar el conocimiento con los sentidos? Es un reto. Muchas veces no se podrá, pero nos hemos detenido a pensar cómo hacemos para relacionarnos con la gente. Es parte del deber de una persona investigadora, que incluso es todavía más deber si trabaja con fondos públicos, poder hacernos estas consultas. La otra imagencita es de una musaraña que lastimosamente, ¿verdad?, es fauna urbana, hay en otros países, pero que se confunde con ratones. Y entonces, y claro, ha perdido su hábitat
y está en peligro, ¿no? Y el último, el de abajo, es que yo decía ese día si la gente habría tenido la dimensión de lo que está lográndose con esa noticia, que es que las personas pudieran realmente tener en su mente qué es un agujero negro y poder describirlo. Es un salto cualitativo cuando hablamos de cómo podemos llegar a relacionarnos con la gente. Y por supuesto, una de las cosas que empezó a trabajarse muchísimo y que realmente había que hacerlo en las visualidades es, en época de pandemia, cómo logramos que la gente entienda cómo se ve el virus. Y después sí recordarán muchos videos de cómo la espícula y cómo funcionaba después las vacunas. Y estos distintos tipos de visualidades se trabajaron distinto en cada uno de los países. Y fue muy interesante, por ejemplo, una pequeña muestra, cómo los gobiernos y también la academia sabe que la sociedad tiene mitos que están ahí activos y que salen en el momento en que se ocupa una certidumbre. Imagino que no pueden leer, ¿verdad? Les voy a leer un poco lo que dice. Las mascotas en casa pueden transmitir el nuevo coronavirus. Ese era el mito. Entonces había que decir la verdad. Y eso es un poco como va jugando estos primeros 6, que no fue el primer mensaje, pero fue la primera campaña que en febrero hizo el Ministerio de Salud aquí en Costa Rica. El segundo mito dice, hacer gárgaras con enjuague bucal protege de la infección con el nuevo coronavirus. El tercero, si ustedes me dirán, se usa para todo. Comer ajo ayuda a prevenir esta enfermedad. A mí ustedes me dirán, pero yo creo que esto no ha sido superado. Y la gente más o menos te dice, te duele una uña, póngale ajo. Te duele el oído, póngale ajo. El otro, necesito usar mascarilla para protegerme. Ese está muy interesante, porque al inicio, si recordarán, la misma Organización Mundial de la Salud decía, este no es el momento de las mascarillas. El quinto, no es seguro recibir cartas o paquetes de compras provenientes de China o de Asia. Esa fue una de las mayores preguntas que existieron en los 2 primeros meses. Me tiene que llegar un paquete. Y, desgraciadamente, las preguntas directas no fueron atendidas por los entes rectores. En realidad, solo Brasil estuvo contestando preguntas en esos primeros meses en las redes sociales. Y el último, si me diagnostican con el coronavirus, me voy a morir. Y eso es muy interesante porque, ya ahorita se los cuento, en los comentarios que se dieron, incluso el humor que se detonó, este futuro declarado de ya todo está escrito, nos vamos a morir todos, estuvo muy presente. Pero eso ahorita se los cuento. Con respecto a política pública, voy a ir un poquito más rápido en esta parte. Es un campo muy grande, nos dimos cuenta que no podíamos realmente comparar todo, hicimos unas breves reseñas de cómo la organización política de cada país ayudó o no a la toma de decisiones y cómo los sistemas también son distintos. O sea, hay países donde tienen una Secretaría de Ciencia, hay países donde la posición de la investigación científica es distinta. Y teníamos países, por ejemplo, como en el caso de Brasil, que en ese momento Bolsonaro y bueno, también Andrés López Obrador en México, trivializaban o minimizaban mucho el momento de contagio. Y tenemos estos procesos de gobernanza que son procesos colectivos que tendemos a individualizar y que además debería de poder explicarse la toma de decisión y poder trabajarse la resolución de conflictos y no necesariamente en momento de crisis todos estos procesos funcionaron. Entonces tenemos este modelo que un poco se los enseño porque es con lo que estuvimos trabajando, no para detenerme en cada uno de ellos, pero llamando la atención en que en cada uno de estos puntos las personas que forman que hacen las acciones o que están presentes en los procesos, era para nosotros lo más importante. Y también un poco analizar cómo la ciencia estaba incluida en la información pública, que era una de las cosas que más nos interesaba en las declaratorias de emergencia. ¿Cuánto de la ciencia
para la toma de decisiones, para tener de cara a los medios de comunicación, a las cámaras empresariales, al sector privado, a los partidos de oposición, cuánta ciencia estaba ahí presente. Un poco, bueno, esta presentación la tiene Jimmy, si la necesitan la pueden pedir, es libre. Y un poco trabajamos con esto y con líneas de tiempo que está disponible, navegable, donde hay más o menos 270 datos, donde empezamos a comparar los 8 países para ver principalmente en qué aspectos valía la pena que nos pusiéramos a profundizar. Y ahí me voy a desdecir un poco, no es solamente si valía la pena, porque todo vale la pena cuando estamos hablando de algo como la pandemia, pero resulta que teníamos diferentes tiempos en cada uno de los países, teníamos diferentes capacidades y ciertamente en la mayoría de las ocasiones son trabajos de investigación ad honorem porque simplemente esto nos chifla, nos ponemos la camiseta y tenemos muchas preguntas, pero además porque creo que la pandemia a todos nos atravesó el cuerpo y la idea es que no nos vuelva a atravesar de la misma manera. Entonces, por lo menos para mí, esa es una de las motivaciones principales. Bueno, esta línea de tiempo está navegable. Hicimos la recopilación de las declaratorias de emergencia finales de cada uno de los países. Y un poco lo que empezamos a ver es cómo los países empezaban a actuar a partir de las pautas que iba dando la Organización Mundial de la Salud. Esta del 10 de enero, como ustedes lo ven, lo primero que se hizo fue dar orientaciones técnicas. Era mucho de protocolos y la gestión de los casos. Entonces, ¿qué hicieron los países en consecuencia? Para ese mismo enero empezaron algunos de los países a dar alertas bajas o alertas verdes. Esto, por ejemplo, en el caso de Colombia, Costa Rica, Panamá. España directamente empezó con la prohibición de vuelos directos desde Italia, que esa era una de las cosas que en ese momento tenían muchísimo eco en los medios. Medidas de aislamiento y cuarentena para viajeros, a pesar de que la OMS había dicho que no era el momento de hacer algo así. Las medidas de teletrabajo también empezaron y la suspensión de clases. Para el 30 de enero, que se declara la emergencia de salud pública internacional, empiezan a activarse los protocolos que ya habían sido actualizados. Hay nuevas recomendaciones bajo alerta epidemiológica, empiezan las alertas a subir. En Brasil declaran esta emergencia también de salud pública, en Chile también, en realidad, y en México empieza con enfermedad grave de atención prioritaria. No me voy a detener mucho en las palabras, pero ustedes van a ver un poquito más adelante que las palabras cuentan, ¿no? En la forma en que podemos hacer la narrativa de información pública. Para el 11 de marzo ya empezamos con mucha mayor peligrosidad o con una presencia mayor de la amenaza. Pasamos de verde a amarilla, en Argentina de una vez se dice alerta epidemiológica máxima, emergencia sanitaria en todo el territorio. Chile también da una alerta que ya había tenido, y en el caso de Chile de una vez es catástrofe, calamidad, y Panamá que también inicia. Ahora, es muy interesante, y esto lo veía ayer, la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica tuvo que volver a salir a medios a poner los diferentes semáforos. Y hay una cosa muy importante que creo que los gobiernos no entienden. Cuando se habla de campaña permanente, no es campaña electoral. O sea, para mí, los gobiernos deberían de hacer campaña permanente, pero en su relación entre evidencia y sociedad, entre toma de decisiones y sociedad. O sea, no deberíamos tener que esperar hasta que tengamos un virus tocando la puerta para decir, oigan, el ajo, no deberían consumir ajo cuando tienen gripe. O sea, hay una cuestión, nosotros lo vimos también, teníamos un proyecto de salud reproductiva, las cosas que la gente usa para evitar embarazos, que tomar un tecito, que la cáscara de naranja, no sé qué, a ver, hay cosas en las que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, ahí sí deberían estar en campaña permanente, no para atraer votantes, sino con miras a salud pública. Pues nosotros exactamente ayer tuvimos que salir a recordarle a la gente, y eso que cada año tenemos cuestiones climatológicas fuertes, a qué significaba cada uno de estos. Y sí, tenemos la discusión en este momento del reclamo popular porque el gobierno no ha decretado emergencia, lo que implica también una cuestión fuerte de recursos para las zonas
que están en este momento sufriendo las lluvias. Entonces, muy brevemente, esta comparación, una de las cosas muy interesantes es ver cuándo fue el primer caso en los países y cuándo tuvieron la fecha declaratoria. Y la otra cosita es la vigencia. Y ahí voy a permitirme hacer una afirmación de la cual no tengo totalmente seguridad. Pero cuando los gobiernos tienen asesoramiento epidemiológico, de virología y asesoramiento técnico, es mucho más, lo que me dicen los datos es que la vigencia de la declaratoria es mayor. O sea que ya se sabía, por ejemplo, nosotros, la doctora Eugenia Corrales, que trabaja con nosotros en nuestra red, que es viróloga de la Universidad de Costa Rica, estuvo en la comisión de asesoría del ministro de Salud en ese momento y fue parte de las que hizo los lineamientos. Y ella decía, no es que quienes trabajamos con virus, quienes conocemos esto, sabemos que esto no es de un mes, esto se lleva más tiempo. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, en el caso de Argentina, de una vez pusieron un año a partir de la entrada en vigencia de esta emergencia sanitaria. En el caso de Brasil no se mencionaba absolutamente nada de la vigencia, Chile 90 días, Colombia 30 días y sumados no podrían exceder de 90. En el caso de Costa Rica lo dejaron vigente hasta tanto la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dijera lo contrario. Y eso es muy interesante porque da la posibilidad de poder actuar continuamente. Ahora, ojo, Brasil, ya me devolví, Brasil, España y México, que además tienen un sistema de gobernanza más complejo, fueron quienes duraron más en tener la declaratoria a partir del primer caso. Y obviamente esto implica no negligencia, no desidia por defecto, sino que implica que su sistema de gobernanza es mucho más complejo para esta toma de decisiones. En el caso nuestro, por ejemplo, de Costa Rica, la declaratoria de emergencia la hace el Poder Ejecutivo y las firmas son más sencillas. Los firmantes, no me voy a detener, pero bueno, después pueden ustedes analizarlo y tomar los datos para sus propias conclusiones. La gobernanza, en la toma, el proceso de toma de decisión por donde pasan los diferentes países para tener la declaratoria es en algunos casos muy expedito y en otros es realmente complejo. Entonces, ¿qué podríamos decir un poco de los contenidos? Llama mucho la atención que Brasil y Panamá no mencionaran a la Organización Mundial de la Salud como base para poder tomar las decisiones. También llama la atención cómo en Argentina hablan de las zonas afectadas directamente en el espacio, para el espacio europeo y de Asia. Brasil y México no incluyen la palabra pandemia y ya para estos momentos la OMS había dicho que era una pandemia, ¿no? Y empiezan a trabajarse estos términos de catástrofe, calamidad, si incluyen o no evidencias. En realidad, las declaratorias finales más largas son las de Argentina y Colombia, que son las que más tienen evidencias. Pero una de las cosas, bueno, y la cuestión de meter o no meter sanciones, no todos lo metieron. Una de las cosas más interesantes para mí, cuando hice esto, es darme cuenta de cómo la ley la trabajan como de forma, no la ley, la normativa la trabajan de forma acumulativa. O sea, cuando fueron dando declaraciones, lo que hacían en las siguientes era, en los considerandos, nombrar la anterior. Eso es realmente complejo para la sociedad. O sea, si hay una declaratoria donde todos los considerandos me refieren a leyes anteriores o normativas anteriores, que incluso algunas de ellas pueden o no estar vigentes, eso, si pretenden que esa normativa sea entendida por diferentes sectores de la sociedad, por las cámaras empresariales, por los medios de comunicación, no va a suceder. Entonces, volver a traer las evidencias, volver a explicar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de coronavirus, era importante. Y entonces, obviamente, también dentro de este tipo de declaraciones, decir o no si tenemos recursos, cuántos recursos se están moviendo, cómo se va a trabajar. Solo Brasil, Colombia y Panamá, por ejemplo, mencionaron el SARS-CoV-2. No se aprovecha tampoco la normativa para tratar de socializar o sensibilizar
con respecto a la situación en la que estábamos incluyéndonos. Y hay que también considerar una cosa, las normativas al final terminan siendo memoria de la administración y memoria de la coyuntura. Obviamente la forma en que se trabaja la alusión a las personas, eso depende de cada una de las culturas. Hay personas que decir directamente una persona infectada, una persona enferma, les mueve. Hay otros en que no, en que hablar de casos confirmados o de casos sospechosos se vio mejor para la persona letrada que lo hizo. Y me llamó mucho la atención también que solo Costa Rica habla de la fase de reconstrucción, hablando a futuro dentro de la declaratoria, y que solo Argentina menciona directamente es importante dar información diaria, como un mandato dentro de su redacción. Este tipo de cosas, incluso decir o no, empezar a situar las salas, las mesas, sala de situación o mesa de trabajo, hablar de vigilancia o situación epidemiológica y qué significa, era importante en estos tipos de esfuerzos. Y a partir de esto, este es un poco dentro de lo que hicimos en política pública, lo que les quería contar un poco para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Y la otra cuestión es cómo el gobierno empezó a comunicar y cómo la gente respondió. Entonces hicimos un proceso de analizar los boletines de prensa, por ejemplo, del primer caso, cuando hubo un primer caso en territorio nacional. ¿Qué fue lo que hicieron tanto en Facebook como en Twitter en ese momento? Los 8 gobiernos, cuáles fueron las respuestas de la gente y un poco sacar, porque nos dimos cuenta de que había respuestas que eran humor puro, como respuesta a la incertidumbre. ¿Cuánta importancia le daban los gobiernos a comunicar el primer contagio? Pues solo 2 presidentes salieron en ese primer momento a dar la cara. En el resto fue la persona del ente rector en salud. Pero además, ¿qué fue lo primero que empezaron a comunicar? Protocolos de aeropuertos, de hospitales y un poco hacer mención a la cooperación entre instituciones públicas. Y todo esto, si ustedes lo ven, es comunicación completamente unilateral, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y no realmente nos preocupamos por ustedes. El asunto de la colectividad estuvo complicado y lo otro es empezar a hacer promesas que no se pueden mantener. Por ejemplo, en el caso de México no se cerrarán centros de trabajo y obviamente después las personas lo resienten. En el caso de Argentina también se dio el caso del ministro de Salud que había dicho o surgió como un tipo de bulo que el ministro de Salud había dicho que no iba a llegar porque era verano, porque una cuestión así. Después la mayoría de gente, ahorita lo vamos a ver en la parte de humor, decía, todo el mundo sabía que iba a llegar menos el ministro argentino. Confusión entre virus y enfermedad que se dio mucho en estas cuestiones iniciales y, por ejemplo, Brasil, que lo describió como tipo de gripe, no le daba este peso. Y empezamos a ver ciertas cosas que nos decían que los gobiernos no tenían estrategia digital, además. Esto implica no solamente la poca preparación en periodismo de ciencia o en comunicación de la ciencia, las explicaciones científicas de las decisiones no las teníamos, no se usaba el hashtag para poder combinar conversaciones digitales, los contenidos no se diferenciaban entre plataformas. Es como que en este momento uno saque, como hizo España, que era una imagen súper somera y la ponga incluso en TikTok. O sea, es que ni siquiera diferenciaban los contenidos por redes. Y ciertamente las conferencias de prensa en todos los países tuvieron este carácter no interactivo que a los medios de prensa les molestó mucho y a las personas al final también. Entonces tenemos un poco como conclusión que se dio muchísimo cuestionamiento a las decisiones gubernamentales, teníamos polarización ideológica y esto lo han hecho, hay una investigadora en Argentina que hace muy buen trabajo con experimentos sociales de cómo la gente comparte o no comparte información falsa, depende de su partido político, y eso es muy claro. La exageración de conspiraciones, esto se dio mucho en Chile, el gobierno está tratando de que vivamos una pandemia para olvidar el estallido social. Las burlas sobre
posturas progresistas increíblemente tuvieron lugar, críticas a todas las medidas de mitigación. Por ejemplo, en el caso de Panamá y Costa Rica se dio muchísimo que a cualquier aviso de lavado de manos decían, ¿cómo quieren que me lave las manos si ustedes cortan el agua? Por supuesto, es un reclamo totalmente válido ante una evidencia de que no están contemplando las desigualdades y las carencias sociales. Tenemos esta discriminación y violencia ante migración, ante turismo, ante quienes no se cuidaron y terminaron contagiándose, o sea, sus propios conciudadanos. Y también hay una respuesta de religión y espiritualidad y de declaración de lo que venía encima. Y hay países donde tuvieron razón. En Brasil y Panamá la gente ponía, es que no quitan los carnavales. O sea, vamos a esperar que haya muchísimo más contagios. En España, España pasó también, ¿no?, con el 8M, que la gente empezó a declarar y ciertamente lo declararon y pasó tal cual. Ahí les pongo nada más porque me parece que este tipo de cosas pues yo las cuento, pero es mucho más sencillo si ustedes tal vez pueden leer algunas de las cosas que extrajimos. Les contaba que en Panamá ponían 3 días sin agua, llegó ayer, de nuevo se fue hoy. No os preocupéis, el coronavirus es migrante inclusivo, progresista y muestra sororidad. Esto es lo que les decía de la crítica a las posturas progresistas. El único coronavirus que tenemos en Argentina son los políticos y la mayor plaga está en las legislaturas y en las casas de gobierno. Eran conscientes y se ponen a viajar, un poco la crítica a sus propios conciudadanos. En este país donde la gente estornuda y tose sin cubrirse costará mucho la mala educación de la gente. Aislar, bombardear, erradicar y repoblar. Esto es en España porque fue en la isla La Gomera y básicamente había otro comentario que decía, hundan la isla. O sea, se dio mucho este tipo de comentario ahí. Futuro declarado. El coronavirus en este país es un ataúd y una vela. Eso en Brasil, y en Brasil se dio mucho también esta cuestión de la comparación entre sanidad pública y sanidad privada. Solo los ricos podrán recibir atención. Y la desinformación, pues aquí empezaron a recomendar gotas de cannabis, extracto, lo mejor para combatir el COVID. Está todo tal cual se sacó de las redes. Después decía, no se sabe cuánto puede durar el virus en un sitio de estos hasta llegar al destino con cuestiones de cargas. El Ministerio de Salud, cuánto dura la mascarilla, con qué frecuencia se debe cambiar. En este caso lo puse como desinformación porque cuando los gobiernos no contestan, los propios usuarios contestan. Entonces, el hilo que salió en ese mensaje desinformativo fue tremendo. Y muchas de las personas, lo que hablamos de la construcción de anticiudadanos, aprovechaban este tipo de preguntas para lanzar videos, aseveraciones, enlaces a otros lugares. Y por supuesto, un espacio libre alguien más lo toma. No podemos esperar en redes que si no hablamos, la gente se quede ahí, ¿no? Alguien más lo toma. Y con respecto a esto, ya voy empezando a cerrar. Es algo que no nos habíamos planteado. Yo creo que es una de las cosas lindas cuando se hace investigación viva, que empezamos a conocer una ruta y dentro de esa ruta nos encontramos otras preguntas. Y empezamos a ver esta veta de humor que empezaron a tener las personas cuando se toparon con algo que no tenía precedente, que no sabían cómo manejar y que les llenaba de incertidumbre que sus gobiernos no pudieron minimizar. Y había una producción aumentada en redes sociales. Tomamos, en esto que les voy a mostrar, una primera investigación en Facebook, a pesar que España tenía más humor en Twitter, pero el resto de países tenía más penetración en Facebook. Y ciertamente ya hay mucho marco teórico que nos dice que el humor se utiliza para manejar situaciones estresantes, para mostrar incluso resistencia, para hacer réplica a situaciones o pensamientos que consideramos hegemónicos y que nos están lesionando, y ciertamente también se puede utilizar para que la información sea más cercana y más atractiva. Entonces teníamos pues esta cuestión de identificar el uso del humor.
y tomamos estas categorías, pero he de decirles que esto fue un reto tremendo y que una de mis conclusiones es: el humor no se puede analizar individualmente, no debería ser una sola persona autora, y menos en el caso nuestro, donde estábamos extrayendo cosas incluso en portugués, ¿no? Eran 8 países distintos. Y muy brevemente les cuento que hicimos, ¿verdad?, el libro de códigos, hicimos una primera ronda de extracción de lo que considerábamos humor. Estábamos trabajando 3 personas y nos dimos cuenta que no estábamos coincidiendo. Cosas que yo consideraba humor, otras personas no las consideraban humor. Contándoles el cuento chiquito, cuando nos logramos poner de acuerdo con la extracción, empezamos con esta categorización. Vayan ustedes a ver cuando nos reunimos de nuevo, y yo iba a sacar un capa de Flays, y era terrible. Yo dije, yo no puedo poner este resultado en un paper, esto está tremendo. No coincidimos en nada, teníamos como un 28% en el capa. Y claro, es que vean ustedes, sentimiento predominante, y puede ser que yo esté viendo en eso que ya habíamos consensuado que era humor, y yo digo, no, esto es burla, y alguien dice, no, esto es indignación, y alguien más dice, no, a mí no me parece. Entonces tuvimos que reunirnos 2, 3 veces. Esto del libro de códigos para humor no me pareció tan útil, y empezamos a ver que en el caso del humor hay cargas principales y cargas secundarias. Y había cosas que teníamos que dejar, como de, mira, esto es ironía, pero está tal cosa asomando por ahí. Y entonces tuvimos que ir haciendo y se los cuento porque me parece que es un proceso muy enriquecedor, pero muy enriquecedor. Darnos cuenta incluso, por ejemplo, las funciones del humor, desde dónde se analizan, desde la persona que lo escribe o desde la persona que lo recibe. Y todas esas cosas había que consensuarlas. Eso da para otra cosa, para otra charla que es como de metodología de trabajo del humor y de trabajo en red. Y les quería contar ya, porque me parece cuando están más cansados y cansadas, mostrar estas cosas como que vuelve a atraer a la gente, o sea, vuelven a venirse aquí de donde sea que se fueron sus mentes a divagar, que me parece muy interesante verlo con ejemplo. El humor, si ustedes lo ven, por ejemplo en el primero, sin los emojis, eso no es humor. Gracias por su excelente labor y protocolo exitoso. Y claro, no, eso me está diciendo que todo está bien, pero cuando yo le meto los emojis me doy cuenta que eso es un sarcasmo tremendo, ¿no? Y ese tipo de cosas, cuando se van a analizar y se hacen categorías, son lo que nos pone a dialogar mucho. Y fue un proceso tardado. En el segundo también era, da igual, total, tenemos la mejor salud del planeta. Y le ponen, no lo sé, Rick, parece falso. Entonces, vean cómo se da como una justaposición de ideas, de sensaciones, de cuestionamientos, de indignación de la población, que está muy interesante para poder hacer esa labor, que también debería ser permanente, de escucha social de la gente, que en ocasiones pues los gobiernos no tienen tanto espacio para esto, es como del día a día, del incendio al incendio, pero que en la academia deberíamos tenerlo. En el caso de Chile, obviamente después del estallido todo era sospechoso. Absolutamente, habían varios mensajes que venían de Chile que era muy sospechoso. Y en el caso de Colombia, en realidad se notaba mucho la polarización con base en ideologías políticas. Y tenemos también humor que podríamos decir, esto es humor local. Si no conocemos, por ejemplo, de todos sabíamos que era cuestión de tiempo, menos el ministro. O sea, yo tuve que hacer la búsqueda de dónde lo había dicho, cuál había sido la desinformación, por qué la gente le estaba haciendo bullying al ministro. Y en el caso del 2, ciertamente tuve que empezar a buscar con mis contactos en Brasil para darme cuenta que la dipirona en realidad es como la acetaminofén de nuestros países. Es la misma broma de yo voy a ir al hospital y me van a mandar a la casa con una receta de acetaminofén, y eso es todo lo que va a suceder. Es un poco lo que sucede con este comentario. El 3, con sus mañaneras, es la información que cura.
si no sabemos que mañaneras se le decía al espacio de Andrés López Obrador en México, pues también nos vamos a quedar sin esa información. Entonces, es una labor de trazabilidad y de comprensión de cada uno de los textos que es muy interesante para poder entender cómo cada uno de los espacios, y en este caso de salud pública, son comprendidos, apropiados y resignificados por la gente. Esto a partir de poquitas evidencias. Es un reto lo que tenemos enfrente, por supuesto, pero no podemos minimizar el reto. Es de ese calibre. Y por supuesto, todo el mundo podrá entender un apocalipsis zombie. Eso está dado. El virus nos cogió con los pantalones en la mano. Creería yo que en español todo el mundo entiende eso. Y también entró como Pedro por su casa. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Lo explico? Esto es un poco, tiene la misma connotación de entró como Pedro por su casa. No estábamos preparados y el virus se aprovechó de nosotros. El de Pedro por su casa fue bastante presente, estuvo bastante presente. Y, por supuesto, cosas que pasan, que nos siguen pasando, que es el ataque a otras personas que consideramos que les faltan, ¿verdad? Que no tienen dos dedos de frente. Por gente como ustedes, el champú trae instrucciones, eso se repite muchas veces. La gente tiene el cerebro de adorno, eso, ¿verdad? Un poco se daba. El futuro declarado de todos vamos a morir en diferentes tipos de memes, todos íbamos a morir. Y por supuesto se dio mucho, el tercero lo puse de Chile, pero en realidad se dio con la Casa Rosada en Argentina, se dio con el Palacio Real en España. O sea, esa de ojalá se propague primero por las instancias de gobierno, lo podemos tener en los 8 países, tal cual. Y eso implica que por supuesto los políticos hablan de la ingobernabilidad, pero es porque sí, está ahí. Y por último, obviamente en Chile, y esto habla de lo que les decía de sanidad pública y sanidad privada, llega un paciente por coronavirus y sale con amputación de brazo. Este tipo de cosas, que además es muy interesante investigarlas, tienen realmente un trasfondo de escucha social, de relación con la sociedad de esa coyuntura, que podemos realmente decir que la sociedad está hablando, que a veces es que los políticos y las políticas no están escuchando. Y entonces, pues, si lo vemos, el humor es una de estas, bueno, ahí les quedan un poco otras teorías que se usaron, y para ir cerrando, porque ya estamos sobre tiempo, en esta presentación queda un poco estas reflexiones que estamos haciendo sobre distorsiones informativas y cómo las distorsiones informativas no deberíamos de trabajarlas solo desde la extracción de prácticas, de cuantificar cuántas mentiras tenemos en un tema. Ahí quedamos muy, muy cortos, porque además, si se saca de redes sociales, eso termina siendo el día de hoy. El día de mañana es otra cosa. Entonces, tenemos realmente que pensar cómo las mentiras responden a un momento temporal específico, o sea, tenemos que leer la coyuntura, pero además tenemos que ver cuál es el conocimiento de todos los actores y tenemos que ver cómo es el trabajo de contingencia. Eso implica desfuturizar. Aquí en esta presentación les va a quedar un poco estas dimensiones, cómo se trabajan cada una de las dimensiones, y por supuesto hay una cuestión que podríamos tener el ejemplo del cambio climático, de cómo llegamos a un punto de saturación también de los mensajes realistas que estamos teniendo y que a veces también necesitamos mensajes que nos digan que hay otro futuro posible y no de lo mal que estamos en este momento. Entonces son varias cosas en la parte de crisis, de salud pública, en la cual, como les digo, creo que tenemos que invertir mucho más en poder tener formación tecnocientífico de las audiencias y que no esperemos a que tengamos una crisis para empezar a decirles que el ajo no nos soluciona todo en la vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Mena, por sus reflexiones, por contarnos sus proyectos y ayudarnos a entender mejor todavía la salud pública desde otro ángulo, que usualmente no estamos acostumbrados, aunque somos parte de él, no acostumbramos a analizarlo, ¿verdad? A ver qué hay detrás, cómo se articula con otros mensajes, etc. Vamos a tener un pequeño ratito de comentarios, preguntas, para aquel o aquella que quiera aprovechar la conferencia de la doctora Mena. Antes de dar la palabra, después de esto, bueno, yo voy a hacer un breve cierre de todo el Congreso y pasaremos al acto cultural como está anunciado en el programa. Tenemos acá a la doctora Rodríguez. Muchísimas gracias por ese trabajo tan importante que además de ser comparativo nos ayuda a prever cosas para el futuro. Yo tengo una pregunta. ¿La cantidad de muertes por país afectó la forma en que se iba planificando la comunicación o no? Simplemente la OMS dictaba pautas y la gente iba actuando. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de nuestro ministro de Salud, que se le hizo hasta un muñequito, ¿verdad? Ropa interior con el logo de él y muchos memes de Superman, de él como Superman, por parte de quienes lo querían. No sé de dónde vino eso y me imagino que los que lo querían, ¿verdad? Y los que estaban muy agradecidos con su trabajo, habían otros que no. Pero no sé si eso lo analizaron en algún punto porque por lo menos a mí me pareció muy particular. Eso trascendió a un objeto, no solo a un elemento comunicativo por una red social, ¿verdad? No sé si vamos a hacer una ronda o creo que es mejor por cuestión de tiempo. Bueno, excelente la charla, muy amena y además muy interesante. Yo tengo una pregunta sobre, o sea, por ejemplo, ahora con lo de la Dana en España, bueno, todo lo que tiene que ver con crisis y tal, eso. Yo realmente casi no suelo ver la televisión, pero cuando pasa algo así, la dejo a veces encendida para ver qué se está cociendo, ¿no? Y veo que todavía lo que sigue primando son debates, tertulias, en lo que vienen tipos que no tienen ni puñetera idea, pero son muy mediáticos, hablan muy bien, etcétera y tal, eso, y no hay el recurso a los expertos, ¿no? Y esto yo creo que ya lo hemos comentado tú y yo, Margot, alguna vez, de qué es lo que pasa ahí. O sea, realmente es que la gente está esperando realmente esos contenidos. A lo mejor realmente la gente quiere esos contenidos y no quiere a los expertos en los medios. Entonces, bueno, pues no sé cómo responder a eso, ¿no? O, porque si realmente quisieran a los expertos, pues las televisoras y tal, eso rentabilizarían trayendo a los expertos, ¿no? Pero no se hace eso, se sigue trayendo a los tertulianos. Bueno, muchísimas gracias, me pareció fantástica la exposición. Y la pregunta que tengo es, de los 8 países, en algunos de ellos los gobiernos fueron bastante negacionistas de la pandemia, mientras que en algunos fueron como más aún de lo que la pandemia era, quizás en cuanto a las restricciones. Quería saber si ustedes en esa investigación lograron ver alguna correlación entre el tipo de mensaje, las formas en que se daban los mensajes y también de pronto cómo el humor se manifestaba, etcétera, correlacionándolos con las actitudes gubernamentales hacia la pandemia. Sí. Ok. Mi pregunta iba similar a lo que decía Ramón, ¿verdad? Y quería preguntar también particularmente por esta estrategia del fact-checking, ¿verdad? Que obviamente se realiza de diferentes maneras. Aquí en la U tenemos doble check, por ejemplo. Y mi pregunta es como, ¿qué tan útil realmente terminan siendo este tipo de estrategias como el fact-checking si al final
los expertos y, digamos, la parte científica está casi que en contra de la corriente de la entropía, por decirlo de alguna forma, porque la desinformación es más fácil el trabajo de la desinformación en el sentido de que desordena, ¿verdad? Y no necesitan, digamos que, un trabajo arduo, ¿verdad? Riguroso para producirse, sino que nada más se produce así como a lo que salga, básicamente. Entonces, ¿tiene algún beneficio el fact-checking, a fin de cuentas? O sea, para mí es valioso, por supuesto, ¿verdad? Pero para la población en general, producir algún beneficio realmente si está en contra siempre de la desinformación, en el sentido de que es más fácil de producir, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por las preguntas. La comunicación iba cambiando, depende de la fase, de las olas y de las decisiones de cada uno de los países. No necesariamente, a ver, no era la cantidad de muertes. La cantidad de muertes, contagios o saturación hospitalaria influía en la toma de decisiones de las normativas y políticas. Y esas normativas y políticas eran las que guiaban estos espacios de comunicación. Ahora, es muy interesante que la mayoría de países optaran por conferencias de prensa, o sea, por la oralidad, para poder hacer todo esto. Y uno de los cuestionamientos que yo tengo, pero obviamente eso tiene que ver también con la cantidad de personal y la capacidad del personal, es por qué toda esa información que se daba en una hora y media de conferencia de prensa, por qué no había al menos algo que se reflejara en los boletines de prensa, que es lo que quedaba colgado. O sea, en algo que la gente pudiera revisar más fácilmente. En ocasiones algunos de los gobiernos subían la PPT, ¿verdad? Esta presentación, me acuerdo Chile hizo como un tipo de brochure muy interesante que era descargable y que eso un poco daba la información, pero la mayoría lo que hicieron es optar por los banners digitales, por los afiches, y eso era la información que más iba cambiando. Y lo otro, como les digo, es si la persona no se había sentado en la televisión en el momento de la conferencia de prensa, era mucho más difícil después hacer el seguimiento en primera persona. O sea, había que hacer el seguimiento por medio de la prensa. Y creo que ahí, y hago un pequeño paréntesis, la falta de espacios dedicados a periodismo en salud, especializados, es tremendo, es terrible, y lo vimos en la pandemia. Si no tenemos personal capacitado de previo, especialista en salud, es mucho más difícil poder hacer esta recreación del contenido científico y de la evidencia para que la gente lo pueda entender. Y creo que ahí es donde yo sigo sosteniendo que el periodismo especializado es todavía importante, a pesar de que vamos quitándoles espacios. Y con respecto a Daniel Salas, lo mismo pasó en otros países. Por ejemplo, con el subsecretario de Ciencia y Tecnología de México, me recordarán el nombre, se me olvidó ahorita en este momento, Gatell, hicieron lo mismo, hasta que se fue de paseo y tuvo ahí como una cuestión que ahí como que se le empezaron a caer algunas medallitas, pero fue ese mismo, y de hecho en México tuvieron el de Susana Distancia, que era una figura animada que trataron de posicionar para que fuera no especializada, que diera un mensaje a la gente. Y acá también se usaron muchísimos comediantes para poder hacer, o sea, que es un poco trabajar la homofilia en la comunicación, que quienes nos den el mensaje sean personas que se ven como nosotros, que tienen nuestros miedos, nuestras dudas, y eso también se trató de usar. Y hacer de héroe a la persona que está frente a este proceso, sucedió, en España también sucedió, en países como Brasil fue más complicado, mucho más complicado por el tipo de negacionismo que había. En el caso de, por ejemplo, es muy interesante en la actualidad, en la crisis de España, cómo Óscar Puente ha surgido con una fuerza tremenda en X. La gente está diciendo, este debería ser nuestro próximo presidente, la forma en que está gestionando, cómo nos está dando información
de todo lo que se va avanzando en las carreteras, cómo explica, cómo le contesta a la gente que está, es que además gente opositora está haciendo las cosas un poco complicado en la forma en que escribe desinformación, ¿no? Entonces, esta no es solamente el recurso de poner o no poner expertos, es la forma en que estos expertos se hacen parte del pueblo, cómo les pueden hablar. Si tenemos una autoridad cognitiva y formal que a la vez puede conectar con la gente, como está sucediendo en este momento con Óscar Puente, tenemos un ganador, porque eso le ayuda a la coyuntura. La gente busca, lee, entiende e incluso coloca su apoyo. Y he notado menos desinformación en los hilos que están en este momento con el ministro español. No sucede lo mismo en todos los casos. Entonces, no hay una sola receta para poder trabajar. Al final, cuando hablamos de estrategia, es para tener diferentes contenidos, diferentes mensajes, pero esos mensajes tienen que tener una misma idea, aunque se construyan distinto, tenga otro formato, otra plataforma. Y ahí es donde yo digo que en ocasiones nos limitamos a la transferencia de información y no a la creación de estrategia. No sé si con eso, Ramón, te contesto un poco. En los programas, sí, en tertulias. Sí, que haya tertulias y que no venga gente que nos explique qué es lo que tenemos que hacer cuando hay una inundación. Que venga la gente, cuando detectamos que esto es peligroso, como el otro día viendo las noticias, oye, ¿qué pasa con la electricidad? ¿Cuándo puede ser? Cuando tenemos que bajar los switches para que no nos electrocutemos, por ejemplo, o se crea un incendio, yo qué sé. O sea, cosas que no sabemos y que nos gustaría saber, pero no, viene el tertuliano a contarte y no te dan información valiosa, pero creo que la población en el fondo, era mi pregunta, Sí. ¿qué quiere la población? A ver, en medios de comunicación públicos, eso debería ser el deber. No debería haber otro motivo que esa relación con la sociedad. Pero en los medios de comunicación privados, la controversia y la tensión es lo que vende. Entonces, y no debería ser así, y siempre una termina ingenuamente decepcionándose cada vez que eso sucede, que simplemente ven las figuras y ver cuántos seguidores o arrastre tiene esa figura y crean controversia, y no necesariamente para contenido de conocimiento, pero sí, y ciertamente en Costa Rica, por ejemplo, los programas abiertos en televisión nacional realmente tienen muy poca penetración y las personas están buscando su contenido en Internet. Y eso es lo que está, por ejemplo, en este país, esto es lo que está sucediendo, lo cual nos va dejando con menos espacios de información verídica. Con respecto a, ¿cuál era la otra? Actitudes, formas, restricciones, no recuerdo. Ah, ok. Sí, nosotros no hicimos ese análisis específicamente haciendo una relación entre actitudes o comunicación del gobierno con respecto a la posición ideológica del propio gobierno. Sí tuvimos el caso, por ejemplo, en Brasil, que las células de activismo social pro ciencia se activaron muy fuertemente y en ningún otro país lo vimos tan claro. E incluso, por ejemplo, expertos o expertas, que aquí creo que también pasó, virólogos o virólogas fueron muy llamados a tener presencia en streaming, en redes sociales, en YouTube, porque no tenían el espacio en medios de comunicación abiertos. Donde más vimos un poco este gap fue en Brasil, por lo que ya todos sabemos. En el resto no te lo podría decir a ciencia cierta porque no fue un objeto directo de estudio. Y con respecto al fact-checking,
recomiendo mucho el trabajo de Natalia Aruguete, investigadora argentina, que tiene además varios libros con respecto a esto. Y sí, es necesario hacerlo. Es igual como cuando la gente me dice, es que ¿para qué los gobiernos van a hacer tanto trabajo si las personas no consumen? Y otras personas me dicen, es que la gente puede leer, pero no se lo va a apropiar y no va a actuar en consecuencia. Nada de eso, si sucediera así tal cual, tan generalizable, nada de eso hace que el deber del gobierno sea comunicar adecuadamente y tener la comunicación adecuada a la cultura y a los diferentes grupos sociales que conforman su territorio. En el caso del fact-checking, sí es muy tangencial lo que se puede lograr, porque cuando ya una falsedad se ha viralizado, las personas que lo han viralizado no se devuelven a decir que lo que compartieron fue mentira. Entonces no tiene el mismo nivel, y eso lo han comparado con los experimentos de Natalia Aruguete. Nosotros en la red no lo hemos trabajado, pero ella tiene varios papers y libros junto con Ernesto Calvo, que les recomiendo mucho que puedan ver, donde la cantidad de viralización nunca es la misma cuando llega el chequeador y dice esto es mentira, y todavía es menor cuando tienen una posición ideológica distinta al chequeo final. Y es muy complicado porque además la cantidad de falsedades es tanto que los chequeadores en realidad se quedan muy cortos con la cantidad de cosas que circulan, y que muchas veces lo que he visto, muchos de los chequeos son políticos, ¿no? Porque ciertamente hay muchas de estas falsedades que afectan la forma en que trabaja la democracia, pero hay otros chequeos que otras falsedades que pueden estar afectando la reputación de una empresa, por ejemplo, que no van a ser chequeados, que necesita la empresa hacer un proceso de crisis para poder ver que su reputación y su marca no sea completamente vaciada de positividad. Entonces, es algo que hay que seguir haciendo, no creo que no se deba hacer, pero sí tenemos que saber que nos quedamos cortos a la hora de poder establecer un frente hacia las falsedades que circulan, principalmente digitales. Si a alguien no le terminé de responder, o sea, no redondeé bien, me avisan. Bien, muchísimas gracias, doctora Mena, por sus reflexiones, y a todos ustedes por los comentarios y preguntas. Ya estamos llegando al final de este congreso. Para la Universidad de Costa Rica, para la Escuela de Estudios Generales, ha sido de verdad un gran placer, en una semana bastante difícil para el país y para la universidad en particular, recibirlos acá. Desde el sábado en la noche ya teníamos claro que nada iba a alterar el programa ya definido que ustedes conocían, y por eso estamos acá. Para eso yo quiero agradecerle en particular al doctor al máster Jairo Núñez, el director de la Escuela de Estudios Generales, quien muy generosamente desde enero, marzo, por ahí, de este año, me atendió y de inmediato puso a las órdenes de la Escuela de Estudios Generales para todo lo que necesitáramos. Mi más encarecido agradecimiento, y de verdad que sin ustedes no hubiera sido posible este congreso, en verdad. El primer día yo les mencionaba que hay una imagen odiosa de que los congresos son momentos para que los amigos se escuchen entre ellos y se autocomplazcan y ese tipo de cosas. Lejos estoy de suscribir esa idea, todo lo contrario. Creo que de esos 3 días no solamente escuchamos muchos temas, muchas sugerencias, sino que además salieron nuevas razones de trabajo, nuevas propuestas que nos llevamos a nuestras casas y posiblemente, y eso es lo que yo más espero, nuevas vinculaciones, nuevas colaboraciones entre todos. Yo les agradezco infinitamente a quienes vinieron de otros países porque nos han acompañado en estos días, han hecho posible este congreso. A los colegas costarricenses, al cuerpo de profesores que decidió apoyarnos en estos días para que fuera posible el congreso, también les doy las gracias. Y aquellos que han mostrado interés en participar, en sumarse a esta tarea, les invito a que sigamos el contacto,
porque yo estoy seguro que de aquí van a salir cosas muy buenas, futuros proyectos. Vamos a finalizar este congreso con un acto de cierre, un acto cultural a la tica, que espero que sea del gusto de ustedes. Erika, por favor.